Esa noche de Año Nuevo, la calle que prometía fuegos artificiales y gritos de alegría me entregó a pueblos siniestros. Advertencia. Este relato contiene descripciones de violencia sexual, desaparición y muerte. Puede ser difícil de leer para personas que han vivido violencia. Si necesitas ayuda, en la descripción encontrarás líneas de atención y organizaciones que apoyan a sobrevivientes. Las campanadas deberían anunciar un nuevo comienzo. En cambio, para muchas mujeres que trabajan en la frontera y en las grandes ciudades, la última noche del año actúa como una lupa. Agranda la soledad, la necesidad y las oportunidades que otros interpretan como puertas para capturarlas. Lo que voy a contar no es una ficción. Son voces, mujeres que me hablaron y me dejaron entrar a su memoria para que quien escuche no lo olvide. La primera de esas voces fue la de Sofía. Tenía 28 años, vivía en Ciudad Juárez y llevaba más de 5 años ejerciendo de manera intermitente. Me dijo su edad, el nombre de su hija y la razón por la que aceptó salir aquella noche. Necesitaba el dinero para la renta y los libros de mi niña. Su tono era sereno cuando lo explicó, pero la calma se rompía al recordar el momento en que creyó estar asegurando una buena clientela. Sobraban fuegos artificiales, la gente celebraba, y yo pensé que sería una más de esas citas que terminan en propina grande y un elogio. Me ofrecieron un VIP, dijeron, que era un contacto de confianza, me contó. La palabra VIP es un señuelo que aparece en muchos relatos, una tarjeta blanca con letras doradas, una habitación en un hotel con nombre de prestigio, un coche que evita calles con patrullas y que nunca devuelve a quien sube. Me dijeron que era un empresario, que todo sería discreto, añadió, como si citara un guión aprendido. Sofía subió al auto pensando en su hija. Le dijeron que la llevarían a un hotel cerca del río. La recepción del hotel tenía un nombre elegante, moqueta y un olor a limpieza. No voy a reproducir los detalles de lo que ocurrió dentro de esa habitación. Sofía me pidió explícitamente que no lo hiciera. Ella dijo, no voy a detallar lo que pasó, pero me usaron, me guardaron y me trataron como mercancía. Lo que puedo decir es que aquella habitación dejó de ser un espacio de transacción para convertirse en una jaula. Los teléfonos no funcionaban, las puertas no se abrían como antes, y las caras que antes parecían respetuosas se tornaron órdenes. Cuando logró huir, no fue fácil. Salí corriendo en medio de las campanadas. La gente no me vio o no quiso ver, relató. Las luces de fin de año parecían ocultar la velocidad con la que la retiraron de la ciudad. Me encontraron en una calle que no conocía, con una rabia fría de no entender por qué me habían hecho eso. Más tarde, su casa fue incendiada. Encendieron algo en la noche y pensé que todo se iba a ir. Los papeles, los juguetes de mi hija, la ropa. Es una forma de decirte no vuelvas, dijo Sofía con una voz que todavía vacila cuando recuerda el olor del humo. No todas las historias terminan con escapar. Entre las que escuché, hay finales que son faltos de retorno. Pero sus palabras, su forma de narrarlo, muestran un patrón: la oferta seductora, la apariencia de seguridad, la desviación de ruta, la complicidad de espacios que deberían proteger. Nunca supe qué tramo me cambiaron hasta que ya no pude regresar a mi casa, dijo. Añadió nombres de quienes según ella jugaron papeles en esa red, el alias de un hombre en la camioneta, una recepcionista que miró hacia otro lado. Dijo todo ello como quien apunta hacia fichas de un tablero y no excluye que haya más piezas aún sin ver. Esa noche, mientras Sofía intentaba recomponer su vida, yo le pregunté por la policía. Su risa fue corta. Se necesitó dinero. Me dijeron que si quería que me recibieran la denuncia tendría que pagar. Me pidieron pruebas, me pidieron tiempo. En ciudades donde las desapariciones y los ataques contra mujeres escalan, el tiempo es a menudo un lujo que nadie puede pagar. Cuando la denuncia llega, muchas veces ya no queda resto que recuperar.
pruebas destruidas, testigos amedrentados, rutas borradas. Escuchar a Sofía fue como entender que la Nochevieja no era un detalle cronológico para estas mujeres, sino un recurso dramático. La celebración como telón que oculta lo que otros denominan negocio. Digo recurso porque para contar la experiencia con honestidad hay que dejar claro que usar la noche de Año Nuevo como hilo narrativo es una forma de agrupar sensaciones y patrones. En algunos casos las fechas son exactas, en otros la noche sirve para ilustrar cómo el calendario puede ser cómplice. La gente distraída, la ciudad en fiesta, los viajes de última hora, la frontera que se abre para el tráfico. En la habitación donde me contó todo, Sofía mostró detalles menores, una tarjeta, una placa del coche que había alcanzado a ver en la oscuridad, la copia de un chat con el número que la contactó. Pequeños signos que, sin ser pruebas judiciales, son patrones que se repiten en cientos de testimonios. Ella ofreció su testimonio con la condición de mantener en el anonimato a algunos nombres. Cuando citó a personas concretas lo hizo en la forma, según yo, se llamaba, y se refería a recepcionistas y choferes por alias. Hay una razón para esa cautela. La exposición pública puede significar revictimización o peligro. Las respuestas varían: sobornos, acuerdos con encargados de turno, empleados cooptados. Abren una puerta y nosotras somos las que cerramos, dijo una mujer que trabajó una temporada en un hotel de la frontera y que prefirió no dar su nombre. Tras la historia de Sofía vino un silencio largo, apenas interrumpido por las detonaciones lejanas y el murmullo de una ciudad que seguía celebrando. Fue en ese silencio cuando puse la cámara en pausa y recordé que no se trata de relatos aislados. En los archivos de prensa y en los informes de organizaciones hay fragmentos que confirman patrones. Llamadas al 911 que no llegan a procesarse, denuncias que se dilatan, recepciones que registran entradas sin salida. No voy a convertir esto en un juicio global, pero sí en una constatación. La violencia utiliza la economía de la noche y la vulnerabilidad para reproducirse. En la descripción de este video encontrarán, como señalé antes, enlaces a líneas de ayuda y organizaciones que apoyan a trabajadoras sexuales y a víctimas de trata. No es suficiente. Sé que no es suficiente. Son herramientas prácticas, pero la exigencia debe ser mucho más amplia. Investigación seria, protección efectiva y la ruptura de las redes de impunidad. Después de Sofía conocí a Alejandra. Tenía 25 años y venía también de Ciudad Juárez. Su relato conecta con la misma economía del engaño, pero abre una vía que lleva más lejos. La celebración privada como fachada de mercado. Me llamaron para una fiesta de Año Nuevo. Dijeron que sería algo exclusivo, que habría empresarios y personas influyentes. Me prometieron que era pago por adelantado y que debía llevar ropa de etiqueta, me describió. El brillo de la invitación es una técnica recurrente. Códigos de acceso, listados en aplicaciones, fotos de lugares con luces, una sensación de escala que seduce a quien vive con la necesidad constante. Alejandra me contó cómo la llevaron a lo que parecía una casa de eventos a las afueras, con mesas, vasos, música. Había la sensación de que todo estaba montado para vigilar y marcar a quienes entraban. Había cámaras en zonas que no deberían grabar, dijo. Ella remitió a una amiga que le advirtió cuando quiso salir, no te vayas sola, pero la advertencia llegó tarde. Alguien que no identificó claramente se le acercó y la acompañó a una parte privada del inmueble. No quiero describir la violencia, Alejandra se lo ordenó. Sí puedo decir que según su testimonio, la fiesta era una pantalla. Detrás de las sonrisas había mesas de transacción y una organización que negociaba cuerpos como se negocian mercancías. El relato de Alejandra incluye una pieza que aparece en otros casos, un intermediario con credenciales o que las finge. Era un hombre que decía ser promotor, tenía tarjetas, una presencia, hablaba de conexiones. La figura del intermediario es clave en el sistema. No es necesariamente quien ejecuta la violencia, pero sí quien la organiza. A menudo aparece un hombre de recepción que cerró la reservación, un chofer que no hizo preguntas y un cliente que después se transforma en parte de una maquinaria. Te prometen seguridad y discreción, dijo Alejandra, y su voz se cortó cuando me contó lo que vio antes de quedarse sin aliento.
fotografías ordenadas en una mesa, números anotados, rostros sin rostros. Según su testimonio, la fiesta terminó con una selección que no se negocia. Algunas mujeres quedaron, otras salieron. Alejandra insistió en que no fue violencia física visible en ese momento, fue algo más sutil y devastador, el aislamiento y la devolución de la voluntad. No fue un golpe, fue el apagón de mis opciones, dijo Alejandra. A veces la violencia se ejerce así, no con estridencia, sino con el control de lo mínimo que sostiene a una persona, el teléfono, la posibilidad de salir, los papeles, hasta que la persona ya no puede decidir. No puedo afirmar con certeza judicial que hubo participación de grupos criminales en ese evento concreto. Alejandra, sin embargo, me contó lo que después supo por conversaciones entre hombres, menciones a nombres que coinciden con apodos ligados a bandas que operan rutas de tráfico de personas hacia el sur y hacia otros estados. Dijo, hablaban de entregas. En el siguiente día, Alejandra recibió mensajes que la llamaban por un nombre distinto, número 12, lote 5. Eso fue lo que la aterrorizó. Los códigos son otra forma de control, despersonalizan, reducen a cifras lo que son vidas. Mientras narraba, Alejandra quiso enseñarme una foto que le habían enviado desde un teléfono desconocido. Era un grupo en una habitación que parecía una bodega, y en la esquina una pila de identificaciones y fotografías impresas. Fotos profesionales junto a cuerpos. No parecía un reportaje médico, parecía un catálogo, me dijo. Ver ese material le produjo la misma náusea que a todas, la constatación de que no se trata de actos espontáneos, sino de un negocio. No describiré las imágenes, baste decir que para ella, la fiesta fue el paso que antecedió a un traslado a un lugar que ella no pudo nombrar más que como un pueblo. Alejandra habló de Tapachula en voz baja, pero lo hizo. Fue precisa en decir que la ruta la llevó hacia el sur y que según lo que escuchó, allí las condiciones podían ser todavía peores. Zonas donde la frontera es una palabra sin custodia, mercados donde la venta y compra de cuerpos es un rumor con factura. Sus palabras no intentan convertir su caso en un mapa judicial, sino en una alarma. Hay rutas que vuelven a conectar el norte con el sur, y en medio de esas rutas hay vidas que se pierden sin que las instituciones logren o quieran detenerlas. Interrumpiendo ambos relatos, a veces aparecen en los noticieros recortes que parecen una letanía. X mujeres desaparecidas en el último mes, hallan fosas clandestinas, se investiga red de trata. Los titulares se reproducen como algo que conocemos ya. Cifras que van subiendo, sin que la sensación de urgencia real se traduzca en protección efectiva. Un informe de una organización que trabaja con sobrevivientes en la frontera registró que las llamadas por trata aumentan en fechas festivas y que los medios que ofrecen hospedaje o transporte se multiplican cuando hay eventos masivos. Estas estadísticas son la anatomía fría de lo que las mujeres narran con nombre propio. En la conversación con Alejandra surgió la palabra cliente internacional. No la usaré para estigmatizar a nadie, pero sí para subrayar la dimensión transnacional del negocio. Hay compradores que viajan, hay redes que distribuyen, hay complicidad que atraviesa fronteras. En su barrio, después de la desaparición de varias mujeres, empezaron a circular rumores de policías que recibían pagos por no actuar, de recepcionistas que aceptaban coimas, de vehículos sin placas. Alejandra me dijo, lo que más me sorprendió no fue la violencia, sino que supieran el nombre de mi hija. Esa frase se quedó conmigo. Es la manera en que la violencia se vuelve íntima, no solo toma el cuerpo, sino que lo reclama por su relación con otros. A medida que Alejandra contaba, otras piezas del rompecabezas se fueron acomodando. En la membrana entre la ciudad y la carretera está lo que algunos llaman el mercado. Hoteles de lujo utilizados para almacenar, fiestas privadas que funcionan como ofertas, vehículos que trasladan sin preguntas, y la corrupción que permite que todo esto fluya. Muchas mujeres me dijeron que los teléfonos no servían.
o eran fracturados por inhibidores, o alguien se encargaba de confiscar los dispositivos. «No podrás gritar si te dejan sin voz y sin señal», dijo una de ellas. Los instrumentos de control no siempre son visibles. A veces son objetos tecnológicos, a veces son mecanismos sociales como la vergüenza y la estigmatización. La historia de Alejandra, como la de Sofía, lleva una secuencia que se repite. La presentación, un anuncio de dinero o promesa; la trampa, un lugar que es menos de lo que parece; el traslado, una ruta que borra el regreso; la consecuencia, pérdida o evasión con secuelas; y el resto, la reconstrucción o la desaparición. Lo que conecta estos episodios no es la casualidad, sino un modo de operar que aparece con nombres distintos y con la misma lógica comercial. Lo que cambia es la geografía: un hotel en Juárez, una fiesta privada en las afueras, una bodega en otra entidad, pero la estructura es la misma. Un dato que me entregaron organizaciones locales compara el número de denuncias relacionadas con trata y desaparición en ciertas noches de Año Nuevo con el resto del mes. Hay picos notables. Es tentador interpretar la estadística como explicación, pero no es suficiente. Las cifras muestran una tendencia. Los testimonios muestran la experiencia humana detrás de esos números. Las dos cosas juntas delinean un problema estructural: la vulnerabilidad económica de mujeres con responsabilidades familiares y la oferta de un mercado que aprovecha esa fragilidad con modernas tácticas de seducción. Mientras transcribía la charla con Alejandra, pienso en las campanadas y en cómo para muchas significan algo diferente. No el cierre de un ciclo, sino la entrada a un tiempo donde la atención colectiva se dispersa. Y en esa dispersión, la calle se convierte en una trampa. Hay un verbo que vuelve: arrastrar. La calle me arrastró, me dijo otra mujer en una conversación previa. No es un acto literal, es la imagen de una corriente que te lleva sin que puedas aferrarte a nada, ni a la seguridad, ni a la policía, ni al derecho. No todos los actores del sistema son anónimos. En las narraciones aparecen roles concretos: recepcionistas que facilitan reservas, choferes que no preguntan, empleados que miran para otro lado. En algunos testimonios mencionan apodos de hombres que circulan en diferentes ciudades. Las investigadoras que conversaron conmigo señalaron que muchas veces los apodos son usados para esquivar investigaciones formales y para operar con impunidad. Por eso las mujeres que hablan piden que se preserve su seguridad. Nombrar demasiado, en estos contextos, puede ser una forma de exponerse. Al fondo de estas piezas se oye otra voz, la de las organizaciones civiles y periodistas que intentan mapear rutas, contabilizar víctimas y presionar para investigaciones serias. El problema es la impunidad y la normalización, me dijo una activista de una ONG de la frontera. La gente confunde estigma con responsabilidad, y eso contribuye a que no haya una reacción institucional adecuada. Su diagnóstico es claro: sin voluntad política y sin recursos, la rueda sigue girando. En la mitad de la noche, esa que en el calendario debería ser promesa, me encontré con otra narradora, una mujer llamada Luna, cuyo testimonio tiene la dureza de la vigilancia constante. Luna trabaja en una zona donde las rutas están marcadas y reconocidas por quienes allí operan. Me contó de cómo, tras un intento de secuestro que no llegó a consumarse, comenzó a sentir que la ciudad la perseguía. No es que alguien me siga todo el tiempo, es que no logro poner un pie sin pensar que voy a encontrar otra trampa. Su relato pone en evidencia algo que muchas me dijeron: la paranoia como estado postraumático, la alteración de la vida cotidiana como consecuencia de la violencia. No es dramatización, es la manera en que la supervivencia se organiza. Luna habló de fosas y de fotografías que circulan en computadoras. Dijo que encontró pruebas que la llevaron a comprobar que algunas de las mujeres que dejaban de contestar eran vistas en lugares donde se comercializaban cuerpos. En su barrio había quien decía que los servicios de clientes no solamente terminaban en abuso sexual, sino que en algunos casos extremos la violencia se extendía hacia otras formas que no voy a detallar. Ella me pidió que no repitiera nombres de sitios específicos por seguridad. Esa prudencia no es obstáculo para comprender que la violencia se ramifica.
Llegados a este punto, la noche brilla de manera grotesca. Las luces de celebración se convierten en faroles que muestran quiénes quedaron fuera del calor. Las voces que recogí me piden no convertir su dolor en espectáculo, y por eso mismo insisto en el cuidado de las palabras. Estas mujeres no son cifras, son madres, hermanas, hijas, personas que aceptaron un trato por necesidad y pagaron un precio que no debería existir en ninguna comunidad. Sus motivos son cotidianos: pagar la escuela, alimentar a la familia, no tener otra opción. Ese argumento económico vuelve una y otra vez en las entrevistas, la pobreza como factor de riesgo que el crimen explota sin compasión. Mientras escribo estas líneas, un dato que me entregaron activistas locales me obliga a subrayar algo. En muchas ciudades fronterizas, el trabajo sexual es una estrategia de sobrevivencia y no un indicador moral. La estigmatización no reduce la demanda, solo aumenta los riesgos. Las mujeres que ejercen trabajo sexual con frecuencia desarrollan redes de apoyo informales. Compartir información sobre clientes, avisos sobre placas de coches, refugios temporales entre colegas. Esas redes son frágiles y vitales. Lo que deseo mostrar con esto es que la supervivencia no es un acto heroico aislado, sino una trama de apoyos mínimos que sostienen vidas en condiciones extremas. En medio de la narración, a veces aparecen nombres de médicos, fotógrafos o promotores que asumen fachada de legitimidad para cometer abusos. Mariana, que aparecerá más adelante en la serie de testimonios que he recopilado, habla de un doctor que utilizó su posición para infligir dolor bajo el pretexto de tratamiento. No quiero adelantar su historia aquí, solo suelto la referencia porque ya se percibe un patrón. La posición social o profesional puede ser usada como máscara de criminalidad. Esa máscara es una herramienta poderosa porque confunde y atrapa. Hay una pieza logística que se repite en casi todos los relatos: el uso de documentos o identidades ajenas para trasladar mujeres a lugares donde se dificulta su localización. Cartas de viaje, boletos sin nombre, fichas de entrada que se falsifican. Todo eso constituye una arquitectura de impunidad. En la frontera, las rutas oficiales conviven con vías paralelas que permiten el paso de personas sin mayor control. En ese vacío operan redes que explotan la movilidad humana. Antes de seguir, quiero recordar algo que me pidieron todas las entrevistadas: no reproducir imágenes de sus cuerpos ni detalles que las revictimicen. Ellas quieren que se nombre su experiencia, que se reconozca la falla de un sistema que no las protege, pero no que su dolor sea exhibido como curiosidad. Por eso, hago una pausa en la narración para recordar que cada palabra aquí es un pacto de respeto. A medida que la madrugada avanza y las historias se acumulan, se vislumbra un cuadro más amplio. No se trata de decisiones individuales mal tomadas, se trata de una economía criminal que aprovecha la ausencia de protección estatal y la indiferencia social. En los relatos que he escuchado, hay menciones repetidas a policías que saben, pero que no actúan, a recibos que se validan con dinero, a archivos que desaparecen después de una denuncia. Un periodista que trabajó en la frontera me dijo una frase que no olvido: la impunidad no es accidental, es una estructura. Esa estructura permite que la violencia sea rentable. Mientras cerraba la carpeta de regrabaciones esa noche, pensé en las campanadas, en las luces, en los cohetes. Para muchas, la Nochevieja no fue un punto de partida, sino un epílogo, algo que marcó un antes y un después. La metáfora del pueblo siniestro que aparece en el título no es un pueblo literal en todos los casos. Es la experiencia de ser llevada a lugares donde la vida se mercantiliza. En algunos testimonios, el traslado fue geográfico, en otros fue simbólico: pasar de ser persona a ser mercancía en una lista. Cuando la luz del amanecer empezó a filtrar por los cristales, los relatos seguían inéditos en su totalidad. Había que seguir armando piezas, verificar nombres, conservar precauciones legales. En la calle, la ciudad volvía a su ritmo y las fiestas se disolvieron en residuos. Para quienes habían perdido algo esa noche, el tiempo ya no funcionaba como antes. La pregunta que quedó en mi libreta fue la misma que me repitieron varias mujeres:
¿Quién protege a quienes más necesitan protección cuando la autoridad y la economía convergen en su contra? Una respuesta parcial, ofrecida por grupos de apoyo, es la organización colectiva, mapas de riesgo compartidos, líneas de comunicación entre trabajadoras sexuales, refugios que reciben avisos discretos. Esas estrategias salvan vidas, pero no alcanzan para desmontar la red completa. Se necesita investigación, voluntad política y presión sostenida. Mientras tanto, hay personas que reconstruyen su día a día con heridas invisibles. La noche todavía no había terminado del todo en mis notas cuando recibí información que me empujó a continuar. Un recorte de prensa que hablaba de un incendio cerca de una colonia en Juárez, una nota sobre un operativo que no encontró a nadie relevante, y un mensaje anónimo con una placa de coche que coincidía con la que había mencionado Sofía. Las piezas se multiplicaban, y la historia pedía más hilos. Fui a dormir con el sonido de las campanadas resonándome en la cabeza, no como fiesta, sino como señal de alarma. Sabía que había más voces por escuchar. Mariana, Claudia, Lourdes. Sabía que los hilos que conectan hoteles, fiestas privadas y rutas del sur no se ataban en una sola noche. Y sabía también que por cada historia que podría compartir de forma segura, había otras que se mantenían en la penumbra, esperando salida. Al despertar, revisé de nuevo las notas y pensé en las palabras de Sofía. La calle me arrastró. La imagen me persiguió. Me propuse seguirla, no para rescatar, sino para nombrar. Porque nombrar es el primer paso para que no se normalice. Porque recordar es un modo de resistencia frente a la indiferencia. Y porque, en medio de la celebración, alguien debe decir en voz alta lo que la noche intenta ocultar. Mariana tenía 32 años cuando se sentó frente a mí en una pensión de Tijuana con las manos temblorosas y un boleto de autobús marcado con un sello que ella no recordaba haber pagado. Llevaba en el oficio casi una década, me dijo, entre pausas que intentaban ordenar el relato. Entré porque no había otra forma de pagar una operación de mi madre. Me quedé porque no encontré salida. Esa frase resume una lógica que escuché una y otra vez. Una decisión económica convertida en una cadena sin eslabones visibles. Me habló de una cita de Año Nuevo que empezó con una conversación cortés, una reserva en un hotel conocido y un doctor que se presentó como un profesional con contactos. Lo presentó así. No dijo su apellido, tenía una placa en la solapa y una forma de hablar que te hace creer que sabe de todo. Según Mariana, el nombre y la ropa del hombre funcionaban como una garantía para las mujeres, que en su mayoría llegábamos con la defensiva baja por la necesidad. Le ofrecieron un pago que parecía más del doble de lo habitual. Aceptó. No voy a describir lo que pasó en la habitación. Mariana pidió explícitamente no lo cuentes en detalles. Lo que ella sí permitió que recordara fue la sensación de haber sido sometida a un tratamiento. Me dijeron que era un procedimiento para relajarme. Me dijeron que era seguro, que era parte del servicio. Luego vino la inmovilidad, el cuerpo que no responde, el reloj que deja de importar. Cuando recuperó algo de conciencia, estaba en un cuarto que no reconocía, con máquinas y batas donde antes había solo una cama y un minibar. Había olor a desinfectante, y la palabra consentimiento parecía haberse alejado mucho de la habitación. Mariana no supo si la intención era ocultarla, medicarla para la venta o experimentar con ella. No me dieron explicaciones, me daban pastillas, me cambiaban de lugar. Cuando logró salir, los pasos posteriores fueron de supervivencia, buscar ayuda, intentar denunciar, quedarse con la incertidumbre. Añadió algo que me abrió otra veta de la investigación. Cuando ella pudo revisar mensajes que el hombre dejó en su teléfono mientras estaba incapacitada, encontró conversaciones con proveedores, con fotografías de habitaciones, con cifras. Tenía un grupo en una aplicación donde se organizaban las entradas. No era una sola persona, eran varios, dijo Mariana. Esa organización informal, mensajes, listas, nombres en clave,
es una constante en los relatos. No siempre hay un cártel con un sello conocido. Muchas veces operan redes microeconómicas, promotores, recepcionistas, choferes y profesionales que ofrecen un velo de legitimidad. Mariana encontró un patrón adicional: el uso de la autoridad profesional como máscara. Él usaba su placa para que nadie sospechara. Si alguien preguntaba, decía que era una evaluación médica, me explicó. Esa máscara funciona en 2 niveles. Disuade la investigación inmediata y ofrece acceso a recursos, habitaciones, material médico, contactos que facilitan la explotación. Después de su experiencia, Mariana buscó refugio en una casa de protección. Ahí supo de otras mujeres que habían pasado por manos de ese mismo hombre, siempre presentado con un nombre distinto. Otras lo identificaban por el apelativo «el doctor», otras por el «de la bata». Las coincidencias no prueban culpabilidad judicial, pero configuran un indicio que periodistas y activistas deben seguir. Mariana me proporcionó 2 elementos que la hicieron sentir que su caso no era aislado. 1. Una factura de equipo médico encontrada en una basura detrás del hotel. Y 2. La foto de un pasaporte que el hombre mostró la primera noche y que más tarde fue hallada en manos de otra mujer, alguien que dijo haber estado 4 calles más allá y que nos contó lo mismo. Las oficinas de denuncia, sin embargo, suelen ser otro laberinto. Mariana me relató la frustración de presentarse ante la autoridad y escuchar preguntas que buscaban una explicación, no una ayuda. ¿Por qué aceptaste ir con un doctor? ¿Traías documentación? ¿Tienes algo que pruebe lo que dices? La burocracia pide evidencia, y la evidencia muchas veces desaparece en manos de quienes debieran custodiarla. En algunos casos, me dijeron activistas, los expedientes se estrellan contra la falta de voluntad o contra la cadena de custodia rota. Mariana, con la ayuda de una ONG, logró que su caso tuviera visibilidad en un medio local. Hubo una nota, una llamada, y la repercusión fue temporal. Entrevistas, cierto escándalo, promesas de investigar. Pero al poco tiempo la medida no prosperó en detenciones. Se hicieron fotos, muchas, pero nadie fue a la cárcel, me dijo, con la resignación de quien reconoce la distancia entre la exposición pública y la sanción efectiva. Para ella, como para muchas, la justicia fue una palabra que no alcanzó a traducirse en protección. En Ciudad de México hay una voz que me interrumpió al llegar la tarde. Claudia, 29 años, trabajadora migrante que llevaba 2 años en la capital. Se presentó con una carpeta donde guardaba recibos, capturas de pantalla y una lista de habitaciones que no reconocía del todo. Era meticulosa al narrar porque su caso, me dijo, tenía algo que la asustaba de una manera distinta. No solo te venden por horas, te venden por partes, dijeron. Claudia contó que la contactaron vía una aplicación que simulaba una agencia de eventos. La cita fue en un hotel boutique de la zona rosa. La habitación era discreta, con ventanas que daban a un patio interior. No sucedió la violencia directa que muchos esperan escuchar. En su testimonio hubo más una fragmentación del tiempo, contratos firmados bajo presión, exámenes supuestamente médicos y un traslado a un espacio donde encontró equipos, una mesa y rostros que no eran de clientes, sino de técnicos. Había cajas con etiquetas, cajas que no parecían pertenecer a un equipo fotográfico, me dijo. No voy a reproducir la naturaleza de esos objetos, pero para Claudia fue claro que aquello tenía relación con un destino distinto al de una noche de pago por servicios. Ella recuperó la posibilidad de escapar gracias a una distracción. Un empleado que salió a la calle y dejó una puerta entreabierta. No tuvo fuerzas para más que correr. Años después, cuando revisó los mensajes que le habían dejado en su teléfono, apareció un archivo con nombres que, según ella, correspondían a lo que me describió como listado de reservas de extracción. Esa terminología es escalofriante y debe manejarse con cuidado. Para Claudia, era la evidencia de que en ciertos círculos del tráfico de personas había pasos logísticos que incluían más que la explotación sexual. No quiero decir que me vayan a sacar órganos, pero sí vi indicios, cargos,
notas sobre procedimientos que me hicieron sospechar de algo peor, relató. En la ruta de la sospecha, las organizaciones de derechos humanos han reportado casos en los que la vulnerabilidad conduce a la extracción clandestina y en otras en las que los relatos son difusos, solapados por el miedo y la fragmentación de la memoria. No todos los testimonios conjeturan la misma conclusión. Algunos activistas piden prudencia y verificación pericial. Lo que sí se repite en las historias es la profesionalización del mercado, la logística para mover personas, el uso de espacios que no son obvios, la capacidad de camuflar transacciones con facturas y contratos. Claudia guarda en su carpeta una fotografía difuminada que le enviaron anónimamente, una habitación con una mesa y sábanas, alguien que no se ve pero que sugiere presencia humana. Prefirió no que la mostrara. Es por seguridad, me explicó. La prudencia repetida no es paranoia. Es un modo de sobrevivir en un entorno donde la exposición puede significar revictimización o peligro real. Me pidió, como las demás, que indicara que parte de su identidad es seudónimo en público. Esa petición la cumplí y la mención estará en los créditos. Algunas voces mantienen un velo porque lo piden. Mientras recogía voces en diferentes ciudades, hubo un hilo que me conectó con Lourdes, quien prefiere que la llamemos Luna, y su intento de secuestro que no culminó por una coincidencia de circunstancias. Un coche que falló, un vigilante que decidió asomarse, una llamada de alguien que pasó por la calle. Lo que me salvó fue que se les arruinó el plan y no tuvieron tiempo de recomponerlo, dijo. Pero la suerte no le devolvió la tranquilidad. Al contrario, le dejó la sospecha de que el agresor seguía operativo. Lo he visto en fotos que circulan en los chats. Tiene la misma camioneta, la misma placa, y sigue moviéndose. Lourdes ha vivido en fuga parcial desde entonces. Cambió rutas, cambió nombres, cambió hasta la forma de mirar ventanas. Pequeñas acciones de autocuidado que son al mismo tiempo condenas a la normalidad. Su vida se estructuró alrededor de no ser localizable. Teléfonos prepago, alojamientos temporales, rutas cambiadas. Me contó de noches en que el sueño no llega, el cuerpo se convierte en alarma y la paranoia en mantel cotidiano. No duermo con la puerta sin traba, dijo. Esa frase sencilla explica la violencia invisible que muchas sobreviven, la necesidad de inventar barreras cuando las instituciones fallan. En su barrio, la comunidad creó un mapa físico, una cartografía hecha a mano de placas, descripciones y caras. No es un documento científico, es un atlas de mujeres que comparten información para evitar repetir destinos. Me mostraron uno y lo describí en notas. Placas borroneadas, apodos, horarios de paso. Nos servía de guía para decir, cuidado con esa calle, me dijeron. En ese mapa hay algo que no aparece en los informes oficiales, la dimensión humana del cuidado colectivo. Es una estampa de resistencia mínima que salva vidas. Entre un testimonio y otro, las voces de periodistas y activistas trazaron el contexto, las rutas, las fachadas hoteleras, la circulación internacional de compradores. Un reportero que investiga la frontera me explicó que muchas investigaciones se topan con una dificultad estructural. La evidencia física se diluye, los circuitos de dinero son informales y la cooperación institucional es intermitente. La criminalidad aprovecha el vacío administrativo, me dijo. Su frase suena a una queja y a una explicación. Un activista añadió, en muchas ocasiones la denuncia llega tarde o llega incompleta, y eso abre la posibilidad de que la impunidad haga su trabajo. A este punto de la investigación, todas las piezas empezaron a encajar en una imagen inquietante. No es solo un hombre, no es solo un hotel, es un conjunto de prácticas que articulan la oferta y la demanda. Hay actores que facilitan con gestos sencillos, una reserva que no pide identificación, una recepción que no verifica huéspedes, un chofer que cruza fronteras sin preguntar. Esas acciones, una por una, no son delitos en sí mismos necesariamente,
pero juntas forman una infraestructura de riesgo. La economía criminal no necesita siempre un emblema visible, con la mera operatividad basta. Un fenómeno que reaparece es la normalización del silencio social. Cuando una mujer desaparece o es agredida en contexto de estigmatización, la reacción comunitaria puede ser un silencio que actúa como protección del status quo. Se prefiere no saber, me dijo una trabajadora de una casa de acogida. Ese silencio tiene consecuencias tangibles. Menos denuncias, menos testigos, menos presión pública. La invisibilización social es una herramienta que el crimen utiliza de forma perversa. El drama que me contaron las mujeres se vuelve más grave cuando la infraestructura estatal no solo falla, sino que participa de la cooptación. Hay testimonios que hablan de policías que recibieron pagos, de reportes que no avanzaron, de recibos que se sellaron con indiferencia. En algunos casos, los archivos desaparecen. En otros el resultado es una investigación que se diluye con el tiempo. La impunidad tiene nombres: negligencia, corrupción, miedo, resumió una abogada que asesoró a varios de los casos. Esa conclusión apunta a la necesidad de medidas más allá de la asistencia individual: transparencia, auditorías, protocolos específicos para víctimas en contextos de trata. Llegado a este punto de la narración, vale detenerse para recordar una verdad incómoda. Las soluciones parciales salvan vidas a corto plazo, pero no desmontan el mercado. Los refugios dan techo, las líneas de ayuda ofrecen contención, los mapeos reducen riesgos. Todo eso es crucial, pero la estructura exige investigación, persecución y, sobre todo, voluntad política sostenida. La política pública no es una vela que se enciende por escándalo. Necesita recursos, seguimiento y sanciones claras para quienes colaboren con redes criminales. Las mujeres que escuché comparten también estrategias de resistencia que merecen atención y apoyo. Comparten nombres de placas en chats cifrados. Se organizan para reportar entradas sospechosas a una red de apoyo y se ayudan a cambiar de alojamiento cuando un miembro del grupo detecta riesgo. Estas redes informales son, paradójicamente, el tejido que cubre la falla del Estado. Darles respaldo, material, legal, psicológico, es una medida de impacto directo. Hacia el final de las entrevistas, hubo un momento colectivo que resumió la experiencia. Una larga sesión entre mujeres que compartieron motivos cotidianos: escuela de los hijos, deudas, hambre, que se entrelazaban con la decisión de aceptar un trabajo. Esa cotidianidad es la que usualmente no sale en los titulares. No busco lástima, dijo una de ellas. Busco que se entienda por qué una persona decide exponerse a tanto riesgo. Esa petición es una exigencia moral. Ver la falta de opciones que empuja a la gente a situaciones límite. En los últimos meses, periodistas que colaboraron en la investigación me compartieron material sensible: facturas, registros de reservas, capturas de mensajes. No todos los elementos eran admisibles en una carpeta judicial. Algunos eran útiles como pista. La investigación periodística puede producir nombres que después son pasos para la acción legal. Pero aquí también hay un límite claro. Exponer a las sobrevivientes sin su consentimiento no es justicia, es explotación. Por eso, al publicar, los equipos decidieron proteger identidades y, cuando no fue posible, emplearon seudónimos. En los créditos que acompañarán este trabajo se explicitará qué testimonios usaron nombres reales y cuáles están bajo seudónimo para proteger a las personas. El clímax de la narración no es una escena única, sino la constatación de un entramado. Hoteles que funcionan como punto de almacenamiento, fiestas privadas que son pantallas de comercio, intermediarios con apariencia legítima y una cadena de actores que facilitan la circulación de personas. El mercado tiene clientes que viajan y que pagan por la falta de escrúpulos. Tiene operadores locales que mueven mercancías humanas y,
tristemente, tiene oficinas públicas que no siempre cumplen su función de protección. La red que emerge entre los testimonios no es homogénea. Hay desde pequeñas células que operan en una ciudad hasta la colaboración transnacional de compradores que se trasladan por rutas. Hay una economía de la noche que convierte la celebración en oportunidad. Esa constatación lleva a la frase que nos guía. Esa noche de Año Nuevo, la calle me arrastró a pueblos siniestros. El título funciona como imagen y como mapa. A veces es literal, mujeres transportadas fuera de su entorno, y otras simbólico, la sensación de haber sido llevada a un lugar donde la vida se compra y se descarta. Antes de cerrar, conviene dejar claros ciertos puntos metodológicos para el público. En algunos testimonios se usaron nombres reales con consentimiento, en otros se emplearon seudónimos por razones de seguridad. Las fechas, en ocasiones, se agruparon bajo la metáfora de Año Nuevo para resaltar patrones vinculados a las celebraciones. Cuando se alteró el orden cronológico por razones narrativas o de protección, se dejó constancia en las notas y en la descripción que acompaña a este material. La intención es honesta, usar recursos narrativos para mostrar cómo la noche puede ser cómplice cuando la sociedad mira para otro lado. ¿Qué queda por hacer ante un cuadro que duele? Las voces con las que hablé proponen una agenda práctica. 1. Fortalecer refugios y líneas de atención. 2. Crear protocolos de investigación específicos para casos vinculados a trata y desaparición en contextos de trabajo sexual. 3. Promover auditorías y mecanismos de transparencia en instalaciones hoteleras y de transporte. 4. Apoyar el periodismo que investiga estas redes sin exponer a las fuentes. Y 5. Acompañar a las sobrevivientes con atención psicológica y asesoría legal sostenida. No son soluciones milagrosas, no prometen cárceles llenas de culpables mañana, pero son pasos concretos que reducen la impunidad y aumentan la posibilidad de supervivencia. Las mujeres que me hablaron no pidieron venganza, pidieron medidas que transformen la posibilidad de que otra persona pase por lo mismo. Al cerrar la carpeta y preparar este cierre, recordé a cada una de las voces. Sofía, Alejandra, Mariana, Claudia, Lourdes. Algunas con nombres reales, otras con seudónimo. Sus motivaciones eran simples y humanas. Mantener a un hijo, pagar una deuda, salir de un barrio peligroso. La humanidad de las narradoras es el centro de este relato, porque sin ella, los números y los mapas se convierten en ejercicios académicos. Ellas pidieron memoria. Recordar es la primera forma de resistencia ante la normalización de la violencia. Antes de terminar, quiero reiterar algo que se mencionó al principio. Si en el relato se usa la imagen de la noche vieja como recurso temporal o simbólico, es por razones narrativas. En algunos casos, las fechas son exactas. En otros, la noche funciona como marco para hablar de la economía de la celebración. Esa licencia literaria no cambia la verdad esencial. Mujeres fueron engañadas, trasladadas y en muchos casos no volvieron. Hay acciones concretas que pueden tomar quienes escuchan esto ahora. Informarse con fuentes serias. Compartir la historia con responsabilidad para no revictimizar. Apoyar económicamente a refugios y organizaciones que trabajan en la región y presionar para investigaciones serias. En la descripción de este video encontrarán enlaces a líneas de ayuda, a ONGs que protegen a trabajadoras sexuales y a colectivos que acompañan procesos legales. Si reconoces patrones en tu comunidad, repórtalo a las organizaciones que están preparadas para recibir esa información de forma segura. No pido que lo vean todo con rabia sin dirección. Pido que lo vean con claridad y con acción. La indignación debe convertirse en presión pública, en apoyo concretado en recursos y en demanda sostenida a las autoridades. La memoria colectiva cambia las probabilidades. Cuando la sociedad exige, las estructuras responden, aunque a veces tarde. Finalmente, a las mujeres que compartieron sus historias, gracias por confiar. Gracias por la valentía de nombrar. A quienes escuchan, les pido algo más que atención. Un compromiso pequeño y real. Compartir esta historia de manera responsable puede ser un gesto que active apoyo. Apoyar a las organizaciones en la descripción
puede ser un tiempo concreto de ayuda. Y si quieres seguir acompañando estas investigaciones, suscríbete al canal para que podamos seguir visibilizando y protegiendo testimonios sin exponer a quienes confían en nosotros. La noche en la que la ciudad celebraba, algunas campanadas anunciaron la explotación, otros cohetes la indiferencia. Nombrarlas no borra el daño, pero sí impide que se naturalice. Esa noche de Año Nuevo, la calle me arrastró a pueblos siniestros. Hoy, con las palabras de las mujeres que habitaron esos relatos, las traigo de nuevo a la luz, para que no sean solo sombras en las estadísticas. Si esta historia te conmovió, compártela con responsabilidad. Apoya a organizaciones que protegen vidas y acompáñanos en el trabajo de exigir investigaciones serias. La memoria y la presión colectiva son por ahora algunas de las herramientas más poderosas que tenemos.